Buenos días, alumnos del sexto grado de primaria. Hoy tenemos clase de física y el tema que nos aborda hoy día es luz solar y fotosíntesis. ¿Ya? Bueno, aquí en su libro lo define como la fotosíntesis, como la conversión de materia inorgánica en orgánica, y gracias a la intervención de la energía solar. ¿Ya? Se tiene en cuenta, por ejemplo, que la planta absorbe agua a través de las raíces y también sales minerales también a través de las raíces, ¿ya? Pero ahora el agua junto con el CO2 que lo respira a través de unos orificios debajo de las hojas llamadas las hojas en vez, que se llaman también, estos orificios se llaman estomas, reúne y une al agua con el dióxido de carbono y hay un proceso, ¿ya? Un proceso que se llama fotosíntesis, o sea, gracias a la luz del sol que sirve como catalizador, ¿no? Pero más que catalizador no, sino que transfiere fotones de energía para que estas moléculas se unan y se conviertan en glucosa, que es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, más agua en vapor, ¿ya? Más agua en, perdón, más oxígeno, más oxígeno. ¿Entendido? Y es de nosotros los que respiramos y producimos lo contrario. ¿Y nosotros qué hacemos? El proceso llamado respiración. Las plantas hacen fotosíntesis, ¿ya? Expulsan CO2, perdón, oxígeno como desecho, y nosotros recogemos el oxígeno y expulsamos el CO2 como desecho. O sea, cada uno de nosotros, ¿cómo se llama? Cada uno de nosotros utilizamos lo que desechamos. Nosotros echamos CO2, la planta lo utiliza y arroja oxígeno. Nosotros utilizamos el oxígeno y arrojamos CO2. En nuestro caso se llama respiración y en parte de la respiración junto con glucogénesis, ¿ya? Eso se produce en el llamado en el ciclo de Krebs, ya después seguro ya les irán a enseñar, y las plantas se produce la fotosíntesis. Fotosíntesis viene de la voz griega que significa síntesis de la luz, ¿ya? Se debe tener en cuenta que la vida en nuestro planeta se debe fundamentalmente gracias al fenómeno de la fotosíntesis, porque la fotosíntesis, gracias a la fotosíntesis, se logra unir estas moléculas y se crea la glucosa. La glucosa es la molécula de energía, ¿no? Que nosotros lo necesitamos, ¿ya? Por eso que nosotros comemos las plantas. ¿Quiénes realizan esta fotosíntesis? Las algas. Acá dice las algas en el medio acuático. Sí, más que todo las algas verdes. Hay también algas pardas y algas rojas, ¿eh? ¿Ya? Y las plantas en medio terrestre, ¿ya? Hay hay un grupo de plantas primitivas entre algas y plantas que se llaman helecho, ¿ya? Aún no sé, depende del autor cómo lo clasifica, como plantas o algas, ¿ya? Entonces, vuelve a repetir, la fotosíntesis, ¿quiénes lo realizan? Tanto las plantas como las algas. A eso que nosotros lo llamamos mococho, por ejemplo, que lo comemos en el ceviche, esos son ejemplos de algas, ¿ya? Ese tipo de mococho. Hay bastantes algas comestibles también en el mundo. En Chile se llama el yuyo. En, y en otros países tiene otro nombre, ¿ya? La naturaleza de la luz blanca, que es la que proviene del sol, la luz blanca, ¿de dónde proviene? La luz blanca proviene del sol. Se descompone en 7 colores, esos colores que nosotros los vemos a través del arco iris, ¿ya? Cuando pasa por un prisma, y no solamente cuando pasa por un prisma, también la luz blanca puede pasar sobre gotitas de repente de lluvia y se produce la fotosíntesis. Cuando tú estás regando de repente y haces una especie de agua presurizada con la manguera, en tu delante también se pueden producir esa magia, no lo sé de colores, pero sí más o menos un esquema de algo de arco iris en tu delante, ¿ya? Se descompone ahí la luz, se puede ver, ¿ya? Hay ciertos momentos también en que el sol se rodea justamente de una aureola de como arco iris, ¿ya? Entre los fenómenos de la luz se encuentra la reflexión y la refracción. La reflexión es, por ejemplo, cuando se produce el brillo, ¿ya? Cuando agarras tú un espejo y haces reflejar la luz y el otro
se empaña la vista, no puede verlo porque es bien peligroso hacer eso porque puede malograr la vista de otros. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de reflexión, porque la luz llega y rebota. Cuando la luz llega y rebota, se llama reflexión, ¿ya? Pero cuando la luz llega y traspasa, ese se llama refracción. Por ejemplo, cuando la luz llega hacia el agua cristalina, esta traspasa, ¿ya? ¿Y qué sucede? Cuando nosotros colocamos de repente un palito dentro del agua, tú lo podrías ver este palito medio como quebrado, ¿ya? O fuera de sí. Este es debido a un fenómeno que se llama refracción, ¿ya? Lo ves, lo colocas en el lapicero y lo ves esto medio como quebrado. Miren, ven, este es agua, una pequeña tijera. ¿Qué hace cuando nosotros lo introduzco? ¿Qué observas? Como si la tijera se quebrara, ¿sí o no? ¿No? ¿Ya? Ese fenómeno se llama refracción, ¿ya? Reflexión es cuando la luz llega y rebota, como la del espejo. Y refracción cuando la luz llega y traspasa, ¿ya? Sucede también lo siguiente, cuando la luz pasa a través de un medio más denso y menos denso, entonces las cosas cambian, ¿no? Mira, trato de verme a través de acá y vas a ver que mis ojos como que fuera una lupa, ¿ya? Ese es debido al fenómeno que se llama refracción. ¿Entendido? El proceso de la fotosíntesis, las plantas captan la luz solar para obtener lo que le dije hace rato, para obtener el CO2, o sea, el dióxido de carbono. Atrapan el CO2, ya las plantas, a través de los estomas, en su respiración de la planta. Y ese CO2, al atraparlo, lo unen junto con ¿qué les puedo decir? El CO2 lo unen con la molécula del agua, ¿ya? Y crean la glucosa, ¿ya? La glucosa más el oxígeno. Ahora, la glucosa la agarran, lo acumulan y lo convierten, pues, según sea la planta. Lo convierten en papa, lo convierten en yuca, lo convierten en zanahoria, etc. Nosotros vamos y lo comemos. Esa es energía, ¿ya? La energía que se atrapó del sol. ¿Entendido? ¿Qué tal si vamos a la pizarra para seguir explicando este fenómeno que es muy interesante, ¿ya? Luz solar y fotosíntesis. La naturaleza de la luz. La luz en sí tiene dos tipos de naturaleza. Se propaga en línea recta, pero también lo hace a través de ondas. Esta es una onda. Muy parecido a cuando nosotros utilizamos la cuerda de una soga y lo hacemos de arriba para abajo y se produce una onda. Esta es una onda. ¿Entendido? Donde la parte más alta se llama cresta y la parte más baja se le llama valle. Inclusive, esto de acá, el tamaño de una de estas partes de acá, desde acá hasta acá, ¿no? Es lo que llamaría longitud de onda, ¿ya? Y la cantidad de crestas que se utiliza por minuto es la velocidad con la que se propaga esta longitud de onda. Acá, ¿qué tenemos? ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Ya? Es la conversión de materia orgánica materia inorgánica en orgánica, ¿ya? En materia inorgánica en orgánica. Claro, que es lo que le dije. El CO2 más el agua, la agarran, lo unen a un proceso que utilizando la luz, este proceso se llama fotosíntesis, ¿ya? Y produce la glucosa, que es este de acá, ¿ya? Que se convierte pues en almidón y libera oxígeno, ¿ya? Sí. ¿De qué manera se comporta la luz? Se comporta de manera dual, ¿ya? Se comporta como onda
y como partícula. Y como partícula. ¿Ya? Como partícula. ¿De qué parte proviene la luz blanca? Proviene del Sol, por si acaso, ¿ya? Proviene del Sol, del astro rey, ¿ya? ¿Cuántos colores tiene la luz? La luz tiene 7 colores, ¿ya? Ya se le explicó cuáles son esos 7 colores. Y usted ya va desde el rojo hasta el violeta, ¿ya? Pasando por el naranja, el verde, etcétera, ¿ya? La parte más alta de una onda de luz, ¿cómo se llama? Cresta, ¿ya? Cresta. ¿Cómo se llama la parte más baja de una onda de luz? Una onda de luz, la parte más baja se le llama valle. ¿Ya, chicos? ¿Cuáles son los fenómenos de la luz? En verdad tiene varios fenómenos, pero por ahora ustedes van a aprender 2 de ellos, que la reflexión, ¿ya? Reflexión es cuando llega a la superficie, el rayo refleja, así se refleja. Y la refracción, ¿ya? La refracción. Supongamos que esta es una superficie toda transparente, viene el rayo y medio que se distorsiona y traspasa. Eso es lo que se llama los materiales translúcidos, ¿ya? Translúcidos, aunque sea el vidrio, de repente ahora hace mínimo, parece transparente, pero de todas maneras los rayos traspasan y hacen ver de repente, por ejemplo, cuando le colocas un lapicero, lo hace ver como quebrado, ¿no? Como que este estuviera así quebradito. ¿Entendido? Este se llama refracción y este se llama reflexión. ¿Qué absorbe la luz? Absorbe luz solar, ¿ya? Aquí hay ciertos experimentos que se hacen en invernaderos con luz de repente blanca, fluorescente, como para cultivar plantas que no se le dejen ver algunos malhechores, por ejemplo, cuando tratan de cultivar de repente la llamada marihuana, ¿no? O de repente otros tipos de plantas, pero debajo en el subsuelo y lo hacen utilizando la luz de los fluorescentes. Pero mayormente, en lo general, se utiliza la luz solar, ¿ya? En la fotosíntesis, ¿qué expulsa la planta? En la fotosíntesis, la planta expulsa oxígeno. ¿Ya, chicos? Oxígeno. Explica brevemente el proceso de la fotosíntesis. Fíjense, chicos, ¿ya? Esta es una planta y acá están las hojas. La parte de arriba se llama haz, la parte de abajo se le llama en vez. A través de las raíces, ¿ya? La planta que absorbe agua, ¿ya? Debajo del envés, acá debajo del envés, la parte menos verde que se tiene, hay una especie así de estomas, ¿ya? Estomas, como unos orificios acá dentro de las hojas. Por ahí, ¿qué absorbe? Absorbe el CO2, que nosotros lo botamos, las plantas lo absorben. ¿Qué sucede? Arriba, en las plantas, en la parte más verde, se produce, gracias a los pigmentos que tiene la planta, que se llama cloroplastos, ¿ya? Se produce el llamado la fotosíntesis. ¿Qué hace? Une las moléculas de agua más CO2 gracias a la luz del sol, a la luz, y lo transforma en C6, carbono 12, oxígeno 6, más oxígeno. Y por la misma parte donde absorbe CO2, expulsa el oxígeno. Esto se le llama glucosa. Este oxígeno es expulsado por la planta y la glucosa es traída para este lado, de repente para convertir a una papita o crear una papita, ¿ya? A un tubérculo que esté creando debajo, ¿ya? Entonces así sucede el fenómeno de la fotosíntesis. Entonces, ¿qué es la fotosíntesis? Es la conversión, como hemos dicho hace rato, de materia inorgánica, en este caso el H2,
más oxígeno, gracias a la luz del sol, es convertido en materia orgánica, como glucosa más oxígeno. ¿Ya? La planta absorbe agua más el dióxido de carbono, el cual lo convierte pues en glucosa más oxígeno. La glucosa viene a ser, se reserva acá como almidón, como papa, como yuca y expulsa el oxígeno. Ya chicos, espero que hasta acá me hayan podido entender. Ya, espero sus respuestas. Le voy a mandar de repente un quiz para que lo desarrollen, para que marquen. No se preocupen, no le va a salir a ustedes nota. Y una vez terminado, me viene hacia mí y yo ya a la siguiente clase ya les revelo cuántos se han sacado cada uno, ¿ya? Así que estudiar y a contestar las distintas interrogantes que les pregunto y aún así me lo fotografían los libros con sus respuestas y me lo mandan al interno del WhatsApp, ¿ya? Sin más que decir, nos vemos.